Estoy grabando, estoy contigo cuando quieras. Sí, señor, bienvenidos al parche del Pirata Morgan. Volvimos otra vez y precisamente volvemos, pues después de una pequeña ausencia, a este momento maravilloso en donde tenemos, no invitados, sino grandes amigos con los cuales dialogar. Y precisamente el día de hoy, si de pronto yo les digo a ustedes, tengo a Jesús David Puchetti, ustedes dirán, pero ¿ese quién es? Pues sí, señor, Jesús David Puchetti es el famosísimo Tito Puchetti. Gracias, Piratica, crack. No, gran amigo, un gusto. Tito, para mí un placer obviamente tenerte aquí, pero pues para mucha gente no falta el desprevenido en Arabia Saudita, de pronto en Kuala Lumpur, no sé si de pronto por allá en los Montes Urales, que de pronto no sabe quién es Tito Puchetti. Tito, en un resumen muy corto, ¿quién es Tito Puchetti? Pues hombre, yo soy un humilde trabajador de prensa, periodista desde hace más de 30 años de la Universidad Javeriana. Nací en Calamar, Bolívar, un pequeño pueblo que queda entre Cartagena y Barranquilla, y me dedico a hacer contenidos periodísticos y a relatar fútbol. Precisamente, y mucha gente lo conoce, pues obviamente fue un gran narrador, es un gran narrador y seguirá siendo un gran narrador que además, Tito, y quiero arrancar con esta pregunta, nosotros somos como muy nos acostumbramos de pronto como al tema de que la narración sea muy, como muy alegre, ¿no? Muy espontánea. Y el tema de toca la pelota, la va recuperando, la va metiendo para que la toque. Y entonces uno está como acostumbrado a eso. Y cuando te vimos en ESPN, te vimos narrar muy al estilo argentino. Muy calmado, muy pausado, pero con cierto sabor colombiano. ¿Eso fue porque te lo dijeron, porque te lo pidieron, o realmente esa es la manera de narrar de Tito de corazón? No, la verdad es mi manera, se adaptaba muy bien al fútbol argentino porque también de alguna manera los argentinos fueron mis motivadores para que me dedicara finalmente a relatar fútbol. Yo de niño relataba fútbol imaginarios, sí, y mi mamá me decía, ya cállese, nos tiene locos. Pero cuando fui creciendo, empiezo a no darse cuenta que la voz mía no era la voz como la de Edgar Perea, que era así, que los grandes relatores, unas voces bellísimas. Entonces yo como que yo mismo me fui castrando esa posibilidad de ser relator. Entonces cuando llegué dije voy a ser presentador de noticias, de pronto comentarista, pero cuando empecé a escuchar a los argentinos, que tenían voces como las mías, que no eran la típica, sí, Más hola, pausado, caballero. ¿no? Sí, y que Más hacían una tranquilo. transmisión mucho más periodística, menos artística, sino más Menos como periodística. Edgar que decía ahí en el estadio metropolitano, y a ver el corito celestial, hijo de puta. Sí, No. sí, es más folclórico, muy bonito y todo eso, pero diferente, una transmisión más de datos, más de cosas, y obviamente metiéndole emoción y todo, pero no a ese nivel por una cuestión de capacidad y de gusto. Entonces, ellos fueron los que me dijeron a mí, Miguel Simón y tanta gente que tenían voces normales, se puede transmitir fútbol y ellos creyeron en esa clase de relato de fútbol. Entonces yo empecé a soñar básicamente en algún día poder trabajar para ESPN, era un sueño, un sueño. Y lo hiciste maravillosamente. Pero bueno, Tito, el parche del Pirata Manga es más como de amigos. Entonces, que obviamente ya hablamos un poquito así como para darle unas pinceladas pues del tema profesional, pero hablemos un poquito de lo que realmente queremos saber y es de tu vida. Tito, creces en Calamar, Bolívar. ¿Cómo era tu familia? ¿Quiénes la integraban? ¿Cómo fue crecer en Calamar Bolívar? ¿Cuáles eran tus juegos, tus sueños de niño? Ya dices que desde niño narrabas, pero ¿en dónde estudiaste y cómo fue ese inicio? No, pues, a ver, fue muy duro. Yo soy un hijo de puente porque yo nací por culpa de un puente que estaba haciendo mi papá ahí, precisamente entrando a Calamar. Puente que todavía está, un puente altísimo porque por ahí pasaban buques de gran calado. Porque Ya además no. el apellido Puchetti no es tan popular, tan común. Yo creo que No, no es colombiano. mi abuelo italiano y toda la cosa. Nosotros llegamos ahí a Calamar, mi papá duró bastante tiempo viviendo en Calamar porque un puente demora mucho, pero en 1970, recién nacido yo, tenía 10 meses, creo que fue en noviembre 20 y algo, hay una creciente famosa que prácticamente se lleva al pueblo. Y se inundó el Dios. canal del dique, ahí arranca el canal del dique, llega el Magdalena, el canal del dique, y se inunda Calamar. Yo recién nacido, mi papá se asustó mucho, mis hermanitas estaban más grandes, una tenía 6 y la otra 3,
y decide que nos tenemos que ir para Bucaramanga, donde los abuelos. Entonces nos llevan hasta Cartagena y de ahí agarramos un avión y nos fuimos a vivir con nuestros abuelos en Bucaramanga. Y creciste en Y realidad crecí en Bucaramanga. Crecí en Bucaramanga. ¿Qué pasa? Que todas las vacaciones íbamos a visitar a mi papá, o mi papá nos llevaba a Calamar, y hay una señora que en realidad no es mi abuelita, pero terminó siendo la abuela más presente por una cuestión de amor, de cercanía, y porque mis abuelas estaban ¿Abuela en paterna Cúcuta. o materna? No, nada que ver. Nada, o sea, Nada, era una abuela putativa que nos Ve. adoptó como si fuéramos sus hijos y esa señora se enamoró sobre todo de mis hermanas y empezamos a ir a Calamar a visitar a la niña José. Y entonces todas las vacaciones fueron siempre a Calamar, pues obviamente nos íbamos a Santa Marta después, a Cartagena, pero entonces el contacto con la costa Caribe terminó siendo muy, pero muy fuerte. Mi esposa es cartagenera y el amor por la costa es tremendo. Yo voy a un pueblito de la costa y es como si, no sé, siento nostalgia de cosas que no viví porque no crecí ahí, pero amo ¿Hasta la qué edad costa. estuviste? 11 meses, no cumplí el año. Pero en Bucaramanga. En Bucaramanga sí viví desde los 11 meses hasta los 16, Pero 17 que me fui a estudiar precisamente, a Tito, Bogotá. ahí es donde mucha gente pregunta y dice, Tito, tú no tienes acento, pero en ningún momento ni de costeño y de santandereano como que se le siente bueno, un poquito ahí como Sí, es medio, difícil. pero casi Es- no, ese acento es sí, no neutralizado. sé qué pasó. Viajé mucho también. Sí. Con mi papá estuve bastante tiempo fuera siguiéndolo. Mi papá siempre tuvo obras lejos de Bucaramanga. Entonces, para poder tener relación papá-hijo, mi papá duraba 2 meses por fuera de mi casa, iba 3 días y se volvía a ir. Entonces, mi papá, todas las vacaciones siempre nos fuimos para muchos lugares y tal vez eso ayudó a que fuera neutralizando el acento. Sí, creo que tengo la mayor cantidad de mi vida la vivo en Bucaramanga, en Bogotá, porque en Bogotá llegué en el año 89, me fui en el 2008, volví en el 18, Ya llegaste 2018. graduado de bachiller Llegué graduado de y bachiller a ahí estudiar entraste de una a la A la Javeriana. Javeriana, y después de vivir casi 10 años o 20 años, casi 20 años, me voy a Buenos Aires 10. Viví 10 años en Buenos Aires y regresé otra vez a Bogotá acá desde el 2018. Entonces, la mayor cantidad de tiempo la he pasado en Bogotá. Pero sí recorrí mucho, viví mucho, tuve amigos de muchas partes, mucho vallecaucano, mucho paisa, mucho bogotano, de Ibagué, muchísimos amigos. Soy muy amiguero. Tito, tu esposa, tú lo dices, es de Bucaramanga. No, es cartagenera. Perdón, de Cartagena. Y tú, pues, has tenido, por tu profesión, has tenido que viajar mucho. ¿Cómo ha sido esa relación familiar pues, obviamente, un periodista, y además que mantiene viajando tanto, tiene que salir? ¿Cómo hacer para mantener la armonía familiar y que no haya de pronto, porque eso pasa mucho, ¿no? Que cuando tienen que viajar mucho se empiezan a ver como choques. Mm, fue un acuerdo, yo se los aconsejo a los chicos que se van a casar. Hay que hacer acuerdos antes de... No, ni siquiera capitulación, no. Estos son capitulaciones de cuestiones emocionales. Cuando yo me fui a casar fui absolutamente sincero con mi ¿En dónde esposa. te casaste? ¿En Cartagena? En Cartagena. En el Palacio de la Inquisición. Ave María, o sea, como... Me marcó el camino. Eh, Cuando yo me senté y lo primero que le dije a Olga fue, quiero esto, no quiero esto, soy así, tarara, dígame usted cómo es, si nos ponemos de acuerdo o si no, no nos casamos. Y entre las cosas, no sé si hoy lo volvería a hacer, creo que no, hoy no. Para mí lo primero es el trabajo, lo segundo es el trabajo y lo tercero es el trabajo. Para mí es sagrado, es una cuestión familiar, desde mi abuelo, mi papá y yo, primero, segundo, tercero el trabajo. Yo muchas veces no voy a estar, soy periodista deportivo, no voy a estar fines de semana ni con la familia, ni en un asado, ni en nada, porque voy a estar trabajando. ¿Y tu esposa a qué se dedica, Tito? Es abogada, es abogada. Y ella, pues digamos, Ella aceptó y dijo, listo, es su vocación. firmaron contrato con la No, abogada. ella quería que firmáramos un contrato, pero bueno, y aceptó y creo que hemos funcionado porque, como dicen en Argentina, desde el primer momento blanqueé mi situación. ¿Qué pasa con el tiempo? Que uno se empieza a dar cuenta que el trabajo no lo es todo en la vida y que cada vez trato de sacarle mucho más tiempo a mi familia. El trabajo es sagrado, con eso salimos adelante, pero la vida... Pero has dejado de compartir con tu Muchísimo, familia, con por amigos, ejemplo, muchísimo. una Navidad, Sí, sí. un cumpleaños. Mire, a mí empezó a gustarme una cosa que parece una locura. Me encantaba que me pusieran el 1 de enero a relatar ese partido de la Liga Inglesa. Y a El veces me Boss Day, pusieron... ¿no? No, Que no. llaman. No, ese es el del 26, Ah, ese es también el me del gustaba. 26. Pero a mí me encantaba arrancar el año trabajando el 1 de enero transmitiendo fútbol inglés. Después el 5 me iba para Bogotá o para Cartagena a pasar vacaciones 10, 15 días. Entonces
Entonces yo pasaba 24 y 31 trabajando y después me iba y la gente decía, pero esas fechas y tal. Y yo decía, ¿pero qué hago? Me gusta. Entonces, transmitiendo fútbol inglés, esas épocas me gustaba. Hoy no sé si lo haría, porque no va cambiando. Es muy importante esas fechas, son las cosas más lindas que le quedan a Tito, uno grabadas. quién fue la primera persona que te abrió la puerta, que te dijo, aquí está abierta esta puerta para que tú empieces con tu carrera, que tú le agradeces? Claudia Gurizati. En ese momento estaba en RCN, ¿no? No, ya, Claudia Gurizati es una persona que está tal vez en un punto altísimo desde hace muchos años en el periodismo, su importancia es gigante, pero Claudia arrancó recogiendo microondas en el noticiero AMPM. Ah, ya, ahí estuvo Jorge Alfredo también, si no estoy mal. No, ese era el noticiero de... ¿Se Ah, no, ese acuerda era de QAP, ¿no? Ese era, QAP? creo que... Troya, esos muy chiquitos. ¿Edmundo Troya? Edmundo Troya era Un el actor. primo, El primo. el que era el actor. Troya es el periodista de Todelar, La De Voz, Todelar, no la sé voz qué, de Todelar. presentador. Y Gloria Cecilia Gómez era la presentadora, una super presentadora de Manizales. eh, Antonio Morales era el director, el hijo de Próspero Morales, Sí, claro, el el escritor. escritor. El hoy embajador de los Estados Unidos, ¿quién es? Es Daniel García Peña, era el redactor de política. Botero era otro de los ¿Y grandes qué empezaste a periodistas. hacer tu reportería? No, el muchacho que rodaba el teleprompter lo mandaron a Pereira de corresponsal. Entonces Claudia me dijo, Tito, yo soy la que hago BTR, ella era la que llevaba los cassettes para que los pusieran, pero ya le dejaban hacer notas porque era muy buena. Entonces, Tito, venga, que acá hay muchas oportunidades de crecer. El, venga a rodar teleprompter, haga una prueba y si la hace bien, pasa. Y fui, la hice, me fue bien y empecé a rodar el teleprompter para los presentadores. Y a partir de ahí, y el de deporte estaba muy solo, entonces empecé a ayudar al de deporte, empecé a hacerle notas y empezó a mi voz a salir. Yo antes de entrar a la Javeriana hice 6 meses de locución en la Academia Arco, de don Jimmy García. Conocidísima. Entonces una vez estaban buscando quién leyera un audio, porque no había quien leyera un audio, y me dieron, oiga, Gomelo. Entonces yo estaba recogiendo cassette, Gomelo, claro, era Javeriana, noticiero MPM era el noticiero que le habían dado al M19 después de su Sí. proceso de paz. Venga, Gomelo, ¿usted sabe leer? Y yo, sí, más o menos, lea esto. Entonces me pasaron y yo había hecho un curso de locución. La policía incautó 20 toneladas de marihuana en tal, tal, tal. Y los manes de una vez se vieron, este man sabe leer. Y ese audio salió al aire. Y a partir de ahí me empezaron a llamar, no solamente para que leyera notas, sino para que dijera, hoy en AMPM, la policía incautó. O sea, tú fuiste la voz en off Lo que pasa es de que las noticias. allá era diferente. Sí hice varias noticias que no eran mías, las leía, pero allá los titulares los hacía cada periodista. Eran varios periodistas. Hoy era EPPM, tenemos lo mejor de los goles del campeonato. Y otro decía, y en el entretenimiento tal cosa, y en la política tal cosa. Entonces me dejaron hacer esas voces y a partir de ahí empecé a hacer periodismo y a la hora del noticiero me tenía que ir a hacer. ¿Y A de rodar ahí teleprompter. pasaste a dónde, Tito? A un noticiero, ahí arrancó la Colombia, antes la televisión en Colombia arrancaba como a las 11 de la mañana, ¿te acuerdas? Sí, después era Ah, educación, en televisión sí, educativa como a las 2 educativa. de la tarde. Como hasta las 4, ahí se cerraba y empezaba otra vez a las 6 de la tarde, Ajá. cosas así. Bueno, en el año 95, dicen, de ahora en adelante hay 24 horas de programación. Entonces empiezan a licitar nuevos horarios y a las Se 6:30. acabaron las programadoras, ¿no? No, todavía había programadoras en ese momento. Entonces aparecieron a las 6:30 un noticiero y a las 7:30 otro noticiero de la mañana. Entonces, en vivo ganó por el Canal 1 y por el Canal A ganó un noticiero que llamaba Buenos Días Colombia, que empezaba a las 6:30. Y a las 7:30 empezaba Caracol, 7 AM Caracol y 7 AM RCN. RCN y Caracol licitaron y se quedaron con unos espacios también para licitar. Entonces empezó las 24 horas de programación. Y ahí eh, Antonio Morales sale del noticiero a MPM, se va mucha gente por una afinidad con Antonio, por una cuestión de cortesía, porque los había llevado, una cuestión de fidelidad con Antonio, y ese combo de muchos ex AMPM empiezan a hacer Buenos Días Colombia. Entonces, como yo había trabajado ahí, yo era el pelado, no sé qué, me llevan a que yo haga deportes allá.
Y ahí. Y el tema ya, pues ya obviamente tenías un cierto reconocimiento, me imagino que ya empezaron a Cierto verte. reconocimiento, pero no me pagaban por las notas que hacía, solamente me pagaban por rodar teleprompter y me ganaba el mínimo, O que sea, es. tú seguías haciendo el cargo de rodar Yo era teleprompter el y chino, el hacías la pelado voz. y aseo y servía tintos y le llevaba las cosas a todo el mundo y hacía mi notica, mi croniquita los fines de semana y rodaba el teleprompter y para cualquier cosa que había, toda la vaina. Después me subieron al BTR porque ya Claudia empezó a ser periodista, empezó a cubrir Bogotá, entonces yo empecé a armar los BTRs, era agarrar unos cassettes grandísimos así, Ujú. que se van 3/4, ponerle una cinta y encima de la cinta poner nota número 1, toma guerrillera. Y yo era el que me llevaba las cosas a Inravisión y pasaba los cassettes para que los rodaran. Ya me subieron de teleprompter a eso. Y cuando estaba en eso, aparece esta televisión, yo me ganaba el mínimo, que era como 120.000 pesos en la época, o algo así, y me llaman para que vaya a trabajar ese noticiero, a Buenos Días Colombia. Entonces me llaman y me dice el gerente, bueno, Tito, ¿qué tal? Lo que pasa es que usted es el último periodista que llega, no le puedo pagar como los demás periodistas, pero quiero hacerle una propuesta. Entonces yo le digo, pues dígame, yo dije, este man me va a pagar que siento, ¿Con me qué suba me va a 20 salir? mil, cuando me dice, tengo solamente 1.000.000 de pesos para usted, y yo, De pagar de entonces 120 a un yo, millón, sí, dije, claro. ¿en serio? Bueno, hagamos una cosa, yo tengo 2 meses de práctica, de pruebas, sí. Dios. Si yo paso los 2 meses, todos los periodistas se ganaban como 1.500.000 o 1.250.000. Entonces yo le dije, Y tú haciéndote ahí no, el yo haciéndome sufrido, el ¿eh? triste, yo, bueno, está bien. Claro, Ah, obvio. bueno, si paso los 2 meses, usted me sube. Sí, 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 yo salgo y me Dios, volví a mí. oiga. Compré carro, celular, el primer celular. Y pues obviamente ahí No ni ya, pasar eso. ya estabas. Pero todo lo bueno dura poco, ese noticiero que quebró a los 8 meses. Sí, es verdad, ¿no? No, ellos pensaban que iba a haber 30 puntos de rating y hubo 3. Entonces se vendía punto rating. Y los AMPM, gastos gigantes, presentaba Jorge Alfredo Vargas. claro. Se llevaron una nómina Había un espectacular. chiste de Jaime Garzón con Noticiero Sí, claro. AMPM que decía que era mierda pa' A mala, ¿no? mierda para mala, pero fue número uno. Pero fue número Fue uno. número uno, fue número uno en el fin de semana. Germán Castro Caicedo llegó, yo alcancé a trabajar un tiempito con Germán Castro Caicedo y AMPM fue número uno. Bueno, Además, uno de los grandes, trabajar con Germán Castro Caicedo, pues no, hágame un tremendo, favor. tremendo, Uf, tremendo. Entonces de ahí, como esa vaina quebró, y claro, pagando esos salarios, ahí al ladito, en la misma programadora, que era Televideo, sí. Televideo también producía un noticiero que iba al mediodía, que se llamaba el Telenoticiero del Mediodía. Entonces nos contrataron a Ricardo Alfonso, que era el director, que fue mi maestro, gran maestro, que me aceptó trabajar con él. Él no me conocía, él quería a otra persona, él quería a Johnson Rojas. Y toda la gente de AMP me lo Johnson presionaba Rojas no tanto. estaba en TV Hoy. Estaba en TV Estaba Hoy, en TV Johnson Hoy. Rojas, TV Hoy. Eh, pero por la presión que hubo, él me puso pruebas, yo se las pasé y me contrató. Después a Ricardo lo contratan y lo llevan para Colombia 1230 y él dice, pero yo voy con Tito Puchetti. En 8 meses lo conquisté y Ricardo empezó a abrir puertas, entonces pasamos ahí al Telenoticiero al mediodía, se acaba la licitación O en sea, el año él fue 97. él fue como la segunda persona que, después Sí, de después Claudia de Gorizati. Claudia, Ricardo Alfonso, gran profesor de la Universidad de La Sabana, de varios, un tipazo, tipazo, tipazo. Y después arranca la programación, la licitación del año 98. Que ya eran los canales, ya no, pues Todavía no iba. han llegado Ah, Caracol ni todavía Televisa, no. todavía no han llegado. Que Iban a lo primero, llegar ellos no estrenaron fue con el Mundial del de 98, pero en 98. enero arrancó la nueva programación, Canal 1 y Canal A. Ah, Y en Vivo 930, que había tenido un espacio a las 6:30, además se gana el espacio estelar de las 9:30 a competirle a CMI. Entonces, en Vivo 930 contrata a Javier Hernández Bonet como director y Javier contrata a Ricardo Alfonso como su mano derecha. ah, Y Ricardo Alfonso le dice a Javier, Tito, a ese pelado, Javier, ese pelado Tito es bueno, llévelo. Entonces Javier Bacán dice, hermano, ese man va a trabajar con usted, elíjalo usted. Yo voy a llegar a presentar, yo voy a estar pendiente de la sección, pero el que va a trabajar directamente con él es usted, llévelo. Entonces me lleva. Y en esos meses, entre enero y mayo, a Javier lo nombran director de deportes de Caracol, sí, cargo que todavía tiene después de 20 y pico de años. actualmente sí. Y don Javier va a armar el equipo y a la primera persona que contrata es a este pelado. Ave María. No sé qué hice, no sé qué hice, pero Javier Hernández dice, No, hiciste "Tito". bien el trabajo, Ahora le lo da que es mucha trabajar. vergüenza con el dueño del noticiero y director, que era Javier Ayala. Claro. ¿Cómo hago para sacar? Entonces nos inventamos que había sido Néstor Morales el que me había llamado.
porque para Ah. poderme ir la daba vergüenza desarmar, que se fuera él y que me fuera yo. Entonces ahí, con la pena con Javier, y yo me fui para Caracol. Y en Y ese Ricardo se quedó momento, dirigiendo en Vivo 930. Y los canales arrancan el 1 de mayo de 1998. sí, 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 que Sí. además empataron con el Mundial del Y 98. el primer, claro, y al aire salimos en el Mundial, pero arrancamos con Caracol 730, que era como el estudio, como el piloto de lo que iba a ser el Caracol ¿Nunca Noticias. pensaste en otro tipo de periodismo que no fuera el deportivo? No, la verdad no, yo hice notas en AMPM de conciertos, fui Oscar Galvis, al querido perro Galvis, le hice entrevistas a los militares, a los policías, porque él cubría todo eso. Y, pero ayuda, pero no, a mí no me gustaba, yo quería ser periodista deportivo. Tito, tú fuiste parte del Gol Caracolino, pues obviamente uno lo recuerda. Sí. ¿Por qué fue tu salida? A ver, yo me he retirado 4 veces de Caracol. He renunciado 4 veces a Caracol. Y me han recibido, no, me he retirado 5 veces y me han recibido 4. Me han vuelto a llamar 4 veces otra vez. Es porque siempre hemos dejado las puertas abiertas. Porque Caracol siempre se ha portado muy bien conmigo y yo muy bien con Caracol. Creo, eso siento. Entonces, la primera vez que me voy es porque a los 6 meses de estar trabajando en Caracol, a los 6 meses, había muchos inconvenientes, había muchos líos internos entre los directores, todo, muchos líos, y yo me estaba enfermando los nervios. Yo vivía así. Era muy difícil, había mucha presión, mucha presión. Y me ofrece Javier Ayala, Tito, devuélvase, le pago más plata, va a ser el director de la sección deportiva de En Vivo, devuélvete, no sé qué, no tienes un solo día, trabajas todos los días, no sé qué, acabas de volver a tener sábados y domingos, te ofrezco lo mejor. Tito, te voy a hacer una pregunta, haciéndote una pausa ahí. Yo creo que tú sabes de quién estoy hablando, pero pues vamos a Ok. reservarnos. Alguien que obviamente hacía parte de ese grupo y decía que no era bueno el trato por parte. Él prácticamente me decía que era un productor, pero que había personas ahí que no tenían buen trato con el personal. ¿Tú viviste eso? No, a mí conmigo se portaron muy bien, y sobre todo cuando volví de ESPN, conmigo se portaron de frente muy bien, pero habían decisiones que no me gustaban y que yo no estaba de acuerdo, pero conmigo fue tan respetuoso siempre con mis jefes. Yo en vez de pelear y no sé qué, lo que veía yo decía, listo, voy a buscar la primera oportunidad, me voy. Y llegaba una oportunidad y me iba. Cosas que yo sentía que no estaban bien conmigo. Como que, Además porque son decisiones personales y no claro, de la empresa, que evidentemente tú claro. sabes, yo también he hecho parte muchos años de Caracol Televisión y es una gran empresa. A mí me molestaba mucho que, por ejemplo, vinieran los Juegos Olímpicos y yo dejara de presentar mi sección de deportes de la mañana. Y se los comuniqué y todo eso, pero como son decisiones altas, entonces yo dije, perfecto, no, es que centralizamos en toda parte, listo, no hay problema. Pero a mí me parece que eso no estaba bien. Entonces, cuando venía una oportunidad, pues me iba. Y renunciaste y de ahí te fuiste para dónde. Renuncié, me llamaron otra vez en vivo. En vivo arrancó muy bien, era el noticiero número 1, le estaba ganando a CMI y todo, hasta que apareció una tal Betty la Fea. Y Betty la Fea destruyó la televisión pública de Colombia, la destruyó Betty la Fea. Canal 1 y Canal A los tapó Betty la Fea y la gente se fue para Caracol y RCN. Entonces, en el 31 de diciembre de 1999, terminando año, terminando eh, década, terminando siglo y terminando milenio, me quedo sin trabajo. Porque Dios, yo tenía un salario muy alto para esa época, a mí me claro. llamaron como director y me dijeron que me tenía que bajar mucho y yo le dije que no, entonces me echaron, pero afortunadamente apareció ya mi Amat, me volvió a ¿Al cuánto ofrecer tiempo? ¿Cuánto duraste sin trabajo, Tito? 15 días. Yo me voy el Largo. primero, me voy para Bucaramanga, mi hermana se casaba el día 15 de enero en Bucaramanga y cuando yo me estoy devolviendo en el carro, iba por San Gil, me llama el doctor Pedro Fierro, Tito, lo espero a las 3 de la tarde, eran como las 11 de la mañana, yo estaba en San Gil, a las 3 de la tarde lo espero acá, no sé qué, tal, y me cuelga, ya mí lo quiere a usted y tal, pum. Iba a San Gil, le meto la pata a ese carro, llegué como 15 minutos antes y volví a Caracol. Esa fue mi segunda vez que volví a Caracol. Volví desde el año 2000 hasta el 2008. ¿Por qué me voy? Eso sí fue bastante tiempo Sí, ya. me dieron todas las oportunidades, excepto de relatar, que nunca, porque Javier me lo dejó muy claro, su estilo es más, Javier es un adelantado, su estilo es más de fútbol internacional, no es el estilo de Gol Caracol. Entonces en el 2008
me llama ESPN porque una vez se dañó en el 2004 la transmisión de una Copa América y yo relaté 15 minutos y por esos 15 minutos me escuchó un cazatalentos de ESPN, un caleño, que me metió en un banco de datos como relator, cuando yo prácticamente relaté solo esos 15 minutos en televisión y nunca más volví a relatar nada en Caracol. Entonces me llevan... Tito, con el mayor Sí. respeto, o sea, con el mayor respeto, además con Javier, que yo también estuve, tú sabes, en alguna oportunidad ahí con Javier, pero ahora tú estás narrando también para Colombia. ¿Tú crees que está, o sea, que esa, de pronto esa percepción de que tu fútbol o la manera en que tú narras el fútbol es muy internacional, es del todo cierta? Pues hombre, a mí creo, a ver, uno en las redes sociales no se debe llevar porque hay mucha gente que me odia porque cree que soy hincha de Millonarios. Entonces los de Nacional y los demás equipos me odian, creen porque hice un buen comentario a un proyecto de Millonarios. Pero bueno, yo creo que nos va bien. El tono de televisión no puede ser tan alto como en radio, porque también transmití en Blue Radio mucho tiempo y Sí. obviamente relataba diferente, más arriba. Yo lo puedo hacer. Yo creo, por una cuestión de gustos, creo que tengo que hacer eso, mezclar datos, cosas, tal. Pero Javier con sus decisiones le ha ido bien. Javier sigue siendo Sí, el número claro. uno del Gol Y es válido Caracol. además. Y con el cantante le fue re bien. Y con Carlitos Morales, que es un gran amigo, también le va muy bien. Entonces son decisiones y yo eso lo respeto completamente. Y Javier siempre fue muy claro conmigo sobre que el estilo mío no era para el Gol Tito, Caracol. no, pues obviamente no siempre todo el mundo es, sin decir nombres, obviamente, pero no todos siempre son así como tan cordiales. ¿Tuviste alguna vez, vuelvo y repito, si no quieres decir nombres no hay ningún problema, pero tuviste alguna vez problemas con algún compañero en No, estos periplos? no, pasó una cosa, y es una historia muy bonita porque termina bien, con un productor que hoy es gran amigo mío, nos vemos, nos abrazamos y lo quiero mucho. Fue en la Copa América Centenario, que fue una copa durísima, Mm. durísima, no dormíamos, viajes de 7 horas para Blue Radio y toda la cosa, y en medio del cansancio, un grandísimo amigo mío pues me dice, venga, vamos a darnos en la jeta, a pelear. Entonces yo le dije, venga, weón, yo he trabajado con el doctor Peláez, me voy a poner a pelear con usted. También jodiéndolo, ¿no? Y no sé qué. Con el tiempo me ofreció excusas, me contó muchas cosas de las cosas que había detrás y terminamos dándonos un abrazo. Voy a dar el nombre, Sachin, mi amigo Sachin, es un Jonathan parcero, Sachin. Jonathan Sachin, bacán. Y nos dimos un abrazo y terminó muy bien la cosa. El problema no es las cosas que suceden, sino cómo reaccionamos después. Y él mostró una humildad y yo creo que yo también. Y somos amigazos y el día, ojalá pueda volver a trabajar con él y toda la cosa, pero un mal momento, es lo único que me ha pasado a mí en mi carrera. Es que El creo resto, que en esa copa hubo mucha tensión en muchas cosas. no, fue muy difícil. No, Y no, es lamentable porque además Jonathan también es un gran amigo y pues uno le tiene, sí. pues de todas maneras, No, yo quiero mucho a aprecio a la Jonathan. gente Y pasó y lástima, ¿no? Pero eso son cosas que normalmente en el trabajo, porque también es una claro, convivencia, ¿no? claro, claro. Y eso Entonces, no es tan yo también fácil. soy mayor que Jonathan, yo tenía que mostrarme como una persona mayor, más tranquila, yo estaba también muy enojado, muy cansado sin dormir, Mm. las cosas como que no estaban saliendo, el internet fallaba, todo, y eso nos llevó, pero hoy nos cagamos No, de la risa por eso. y yo tuve una pelea con Jonathan Sachin. Un día Él, yo le él- dije, a ver si es tan varón, venga, pégueme. Y pues hasta ahí me acuerdo. No, no, es no, un gran mentiras, amigo, no, no, no. un Pero gran ve, amigo. Tito, y ya pues, digamos, en la actualidad, pues esta nueva, digamos, esta nueva etapa de Tito que tú estás haciendo, ¿cómo llega? No, estoy feliz, estoy en una etapa chévere, tranquila, en que no es que me sienta que esté, no sé, en un lugar zen, pero ya no me preocupan, son muy pocas cosas las que me preocupan. Me preocupa mi salud, me preocupa que yo esté contento con mi trabajo, que yo esté, ojalá mis jefes también, pero cuando a usted no le dicen nada a los jefes porque todo va bien, y cada vez me preocupa menos lo que digan las redes sociales. Me importa, de verdad, Además, el tan fútbol no es poco. fácil, ¿no? No, es de pasión, entonces usted dice, uy, pero qué golazo, oiga, hijo de, no sé qué, qué tal el gol tan feo, uy, pero no sé qué, ahorita, eso ya la verdad me tiene absolutamente sin cuidado, no voy a tratar de razonar con la gente en redes sociales, no es el sitio para No. mostrar ideas, A es, nosotros en el humor, por lo menos, pues antes eran como más permisivos, ahora ya no se puede hacer humor de fútbol, porque si sí, uno hace un chiste de alguien, eso claro, le caen a uno con todo, le hacen claro. otro, entonces no es tan fácil. Pero Tito, ya para cerrar, si tuvieras aquí la lámpara de Aladino,
y te concediera 3 deseos a nivel personal, Sí. familiar y profesional, ¿qué le pedirías? No, son demasiado obvios. Son demasiado obvios. Yo no sé, me dicen, no me acuerdo quién me lo dijo, que yo una vez me preguntaron que yo qué quería hacer cuando fuera grande. Yo dije, un rico bueno. Y creo que es eso, yo quiero ser un rico bueno, ojalá algún día, no lo soy. Todavía no soy ninguna de las dos cosas, quiero cada vez ser mejor persona, cada vez estar en el momento en que si alguien viene acá y me insulta, yo no le respondo, me haga el bobo. Si alguien viene y me pega un codazo, no reaccionar para nada, sino tratar de pensar, aguantar un poquito al otro. Acá nadie aguanta al otro, nadie se aguanta nada. Nadie se aguanta un insulto, nadie se aguanta, nadie es capaz de aguantar. Inmediatamente estamos reaccionando, estamos a la defensiva. Estoy tratando de llegar allá, todavía no lo llego, porque yo me siento agredido y ya arranco otra vez. Y entonces estoy luchando. Quiero tener muy buena salud, quiero ser buen deportista, cada vez mejorar en el deporte. Y quiero tranquilidad, estar tranquilo. ¿Qué es lo mejor que puede tener una persona? Tranquilo, estoy tranquilo. Este amigo que está por acá, estoy tranquilo. La señorita que está allá tan bonita, estoy tranquilo con ella, con mi amigo, lo veo, le doy un abrazo, veo a Sachin, le doy un abrazo, veo a sus compañeros, le doy un abrazo, con mis compañeros no sé qué, puedo tener diferencias. A veces la gente no cree, pero en los programas de show nos peleamos, pero después nos morimos de la risa por detrás. No tener líos. Y Eso es lo bonito de uno tener esa oportunidad en la vida. Bueno, Tito, pues agradeciéndote obviamente tu tiempo. Muchísimas gracias por darnos este espacio aquí en el Parche del Pirata Morgan. Estoy en estos momentos de visitante, como en el término del fútbol, porque pues me has invitado siempre acá. Sí, no, para mí un placer y por supuesto para invitar a toda la gente para que continúe, porque vamos a tener grandes amigos aquí en el Parche del Pirata Morgan. Pero voy a cerrar con una que tiene que ser deportiva y está... Listo. Y incluso está muy polémica por estos días porque por ahí salió Cristiano Ronaldo y dijo soy el mejor de la historia del fútbol mundial. Sí. Básicamente te voy a hacer estas 3 preguntas. ¿Cuál ha sido el mejor portero del fútbol colombiano? ¿Cuál ha sido el mejor jugador del fútbol colombiano? Y para ti, ¿quién ha sido el mejor futbolista de la historia? Para mí el mejor arquero, Oscar Córdoba. Pasa por el gusto, porque Oscar era espectacular, volaba, tremendo. Show Calero también era grande, Mondragón, Reneguita, imagínense, tremendo. Me dicen Pedro Sape, todavía tengo recuerdo de lo bueno que era Pedrito Sape, pero yo me quedo con Oscar Córdoba. ¿Sí? El mejor jugador de la historia de Colombia, para mí lo más grande que hay es un mundial, y cuando un futbolista logra salir goleador de un mundial, ese se llama James Rodríguez. Cuando un jugador es capaz de ser el mejor volante de la Liga de España, compitiendo contra Xavi, Busquets e Iniesta, y los mismos compañeros de la liga te eligen, es porque jugás mucho al fútbol. ¿Sí? Después, infortunadamente, no se alargó más por problemas de lesiones y cosas, pero para mí James Rodríguez. Y el mejor jugador de la historia para mí es Messi. Para mí es Messi. ¿Qué opinas de lo que dijo Cristiano Ronaldo? Tiene todo el derecho de opinar. Yo creo que él se ve como el mejor, pero es su opinión. Para mí, Messi es capaz de meter un pase del pibe Valderrama. Messi es capaz de cubrir una distancia tan rápido como lo hacía Canigia. Y Messi es capaz de marcar goles como lo hacía Batistuta en el área. Para mí Messi es lo más grande que he visto. Bueno, y de grandes, por supuesto, un gran periodista, un gran narrador. Muchísimas gracias, Tito Puchetti. Gracias a ti. Pasó por el Parche del Pirata Morgan. Un aplauso para el Pirata. Muchísimas gracias. Y a ustedes decirles que ya volveremos, por supuesto, con un gran invitado también. Una invitada, eso ya es sorpresa. Recuerden estar ahí conectados con el Parche del Pirata Morgan. Síganos también en otras redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok. Y por supuesto aquí en YouTube. Activen la campanita para recibir notificaciones. Esto fue el Parche del Pirata Morgan. Chao, chao, chao. Los quiero mucho.